Esta cumbre de líderes de Norteamérica, si bien nos ha permitido puntualizar y dejar muy en claro cuáles son los compromisos, cuáles son las tareas y los objetivos en los que habremos de trabajar, ha sin duda significado también un espacio que viene a reafirmar la amistad, la buena relación, el respeto que entre los tres jefes de Estado nos guardamos y el deseo de que nuestro trabajo contribuya de manera importante y significativa a hacer de Norteamérica una región más competitiva. Me atrevería a decir, la más competitiva del mundo y una región que está llamada a la prosperidad y asegurar condiciones de mayor bienestar para los habitantes de nuestras naciones. Nos damos cuenta que la consecución de nuestro potencial implica enfrentar a los narcotraficantes y delincuentes. Aquí en México, las fuerzas de seguridad y los ciudadanos siguen realizando sacrificios enormes en esta lucha y nosotros los apoyamos en contra de esta amenaza. En Estados Unidos seguimos estando comprometidos en la reducción de la demanda por las drogas ilegales y seguiremos con esfuerzos sin precedentes para combatir el flujo hacia el sur de armas y dinero ilegales. Este año se cumplen 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio entre nuestros tres países, que ha sido una fuente de prosperidad enorme para nuestros países. El comercio trilateral se ha cuadruplicado en los últimos 20 años y de hecho ahora sobrepasa el billón de dólares. De hecho, ha sido un crecimiento exponencial que seguiremos viendo durante los próximos decenios. Hay que tener en cuenta lo que está sucediendo con el TPP, es decir, la Asociación Alianza Transpacífica. Por ello, es necesario que sigamos negociando. El desarrollo comercial es clave, no solamente para el desarrollo canadiense, sino para el desarrollo de todos nuestros pueblos. Bienvenidas y bienvenidos. Parte de lo que ocurrió el día de hoy en Toluca, Estado de México, en esta cumbre de un día, cumbre de América del Norte, de la que hablaremos esta noche con especialistas que han acudido a nuestra invitación para ofrecer diferentes perspectivas de abordaje de esta cumbre y de lo que ha sucedido en México en las últimas horas. Gracias al doctor Samuel González por estar aquí. Bienvenido, Samuel. Gracias, Carmen. Gracias a León Mendesky. Doctor, gracias por estar aquí, León. Gracias. Bienvenido. Gracias a Jorge Durán por estar aquí. Igualmente. A los tres, seguridad, economía, migración, diferentes ángulos para analizar esta cumbre de América del Norte. Gracias a los tres por estar aquí. Y antes de escucharlos, un enlace que hacemos desde nuestro estudio de la Ciudad de México, de CNN, hasta Toluca, Estado de México, con nuestro colega Rey Rodríguez, que ha seguido la cumbre y que nos platica esta noche. Bienvenido, Rey. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Y bueno, a ver cómo te resumo pues estas 9 horas de una cumbre de los líderes de América del Norte que transcurrió, Carmen, en una ciudad aquí en Toluca convertida en una verdadera fortaleza por la llegada del presidente estadounidense Barack Obama. En una cumbre que antes de que comenzaran los trabajos más concretos de ellas, pues se dieron encuentros bilaterales, pero también entre los tres mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, una foto oficial en un jardín botánico muy hermoso, el Cosmovitral. Después ahí mismo una comida de trabajo y también, Carmen, en un encuentro con empresarios y académicos que han venido apoyando pues esta integración de Norteamérica y también pues el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y bueno, concluye, Carmen, con un mensaje conjunto de los tres mandatarios con anuncios de acuerdos muy puntuales, Carmen, y bueno, los más importantes, la flexibilización de requisitos aduanales, por un lado, otro, la homologación de, por ejemplo, de criterios técnicos en materia de transportación, de transporte de carga, el flujo de personas, la cooperación en la seguridad fronteriza, en el combate
a el lavado de dinero y el tráfico de armas. Y bueno, también, Carmen, ir más allá, como lo anunciaba en su mensaje el presidente Enrique Peña Nieto, ir más allá del TLC. Esto quiere decir, pues, este nuevo acuerdo, el acuerdo de asociación Transpacífico, abrirse a nuevos mercados, sobre todo en el área de pues Asia-Pacífico, una zona la más próspera y de mayor crecimiento en el mundo. Y también, Carmen, por supuesto, no faltaron en esta cumbre pues los posicionamientos tanto de Canadá como de Estados Unidos en cuanto a los temas de coyuntura internacional, como es el caso de la situación en Venezuela y también de la situación de las protestas en Ucrania, que a mi juicio pues le robaron un poco la atención al tema principal de esta cumbre, que fue pues la integración de la región y el Tratado de Libre Comercio, que coincidió con sus 20 años de su firma. Y bueno, Carmen, también se da la impresión, termina esta cumbre con la intención de los tres mandatarios de dar una imagen de un encuentro de amigos donde pues las cuestiones ríspidas, vamos a llamar los problemas, pues quedan a un lado. Está el problema de el visado canadiense, que aunque se habló, se discutió, no se resolvió. Está el problema de pues el espionaje telefónico, que México todavía está esperando una explicación de Estados Unidos. Son amigos, pero se espían. Y bueno, también está el problema de las deportaciones. Se habla de uno de los acuerdos, pues es este flujo de personas en un momento en que están ocurriendo en estos últimos años las mayores deportaciones. Y bueno, Carmen, eso es. Vamos a ver qué pasa en el 2015 con la sede allá en Canadá de una próxima cumbre de líderes de Norteamérica. Carmen. Gracias, Rey Rodríguez. Gracias, un saludo hasta Toluca y hasta la próxima. Gracias a Rey con este panorama general de la Cumbre de América del Norte. Y bueno, Samuel León, Jorge, muchísimos asuntos. Samuel, tu balance de la cumbre. Mira, pues es una cumbre que ha dedicado al espacio de la seguridad un proceso pequeño, realmente se han producido distintas declaraciones y han sido sintéticas. Sí podemos ver que los Estados Unidos siguen manteniendo el asunto de la seguridad como una de sus prioridades. Hablan de la lucha contra los grandes traficantes de drogas, hablan de los asuntos que tienen que ver con la exportación de armas y desde luego también del lavado de dinero. Esto en el marco de un cambio de la política entre México y Estados Unidos, con una radical diferencia entre lo que pasaba con Felipe Calderón, donde, pues, como sabemos, les dejó pues mucha más a manga ancha a las agencias norteamericanas, y el control que el equipo de Peña Nieto, encabezado por el procurador Murillo Karam, ha tenido de tener una sola ventanilla, un solo punto de contacto para, digamos, regularizar la situación entre México y los Estados Unidos. Creo que hay declaraciones del procurador que en este sentido pues refuerzan esta línea. No cambió en ese aspecto, sin embargo, seguramente en la puerta de atrás hubo acuerdos para mejorar pues los grandes presupuestos que los norteamericanos tienen destinados al apoyo a México. Todo un tema, Samuel, desde luego. Bueno, importan en estas reuniones llamadas cumbre las cosas que se dicen y a veces importan más las que no se dicen. ¿Cuál es tu balance del asunto, Jorge Durán, en esta cumbre? Bueno, yo creo que es claro que hay una mayor facilidad para el tránsito de mercancías y mayores obstáculos para el tránsito de personas. Salvo que sean personas confiables, le llaman, ¿no? Bueno, sí, tanto de personas en el control fronterizo, ¿no? Como de turistas que tienen menos facilidades para ir a Canadá, por ejemplo. En este caso, de que todos tienen que sacar visa, cerca del 50% de los turistas ha dejado de ir al Canadá. Oye, el único tema que se pidió expresamente. Exactamente. Tú lo comentabas fuera del aire, cuenta esa parte. La nota fue que por primera vez México rompe
rompe un poco los moldes y pide expresamente que Canadá quite el requisito de la visa. Pero no se lo dan. Y no se lo dan. Entonces quizás midieron mal, ¿no?, esta posibilidad de estar presionando públicamente y que no se lo dan. Y ahora lo que uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Porque después de esto vamos a seguir aguantando, o México puede tomar algunas medidas como suelen tomarse en este tipo de casos. Es decir, una reciprocidad y poner visa a los canadienses. Bueno, poner visa, algún tipo de visa. Hay algunos países, por ejemplo, que te ponen una visa en el aeropuerto y tienes que pagar $10, ¿no? Y es una cuestión simbólica, pero tienes tu visa, ¿no? Déjenme hacer una pausa para escuchar a León Bendesky y su análisis. Volvemos. Bueno, en esta revisión de la cumbre de un día de América del Norte en Toluca, Estado de México, y en el marco, León, del 20 aniversario de un tratado de libre comercio. De hecho, esta reunión esencialmente ese era el motivo de origen, aunque se dieron otras cosas, pero 20 años después de un TLC, una cumbre como esta, ¿qué decir una noche como esta? Bueno, a mí me da la impresión de que ya el TLC, los 3 países ya decidieron que eso ya fue. Y no hay cambios posibles. Eso ni siquiera mencionaron lo de la energía, por ejemplo. Lo que pasa es que ya estaba incluido el tema de la energía con un capítulo que dice que si se cambia la Constitución simplemente se respeta lo que diga la Constitución de los países. Si cambia la Constitución mexicana no hay nada que decir. Ok, pero sin embargo hay una discusión ahí de que hay ciertas cosas que van más allá de eso en términos que sí competen a otras cláusulas del TLC. Y ahora toda la imagen toda la visión está hacia el Transpacífico, el Acuerdo Transpacífico. Y ahí me da la impresión de que México va a seguir con esta estrategia de sumarse a lo que pase con Estados Unidos. Si a Estados Unidos le conviene exportar coches desde México u otros productos que ya se fabrican aquí, pues van a aprovechar las cláusulas del TLC para que de aquí pueda salir esa mercancía como regional, etcétera. Pero no veo ninguna estrategia de parte del gobierno para, digamos, engarzarse con el Transpacífico de una manera más autónoma, ¿sí? Y bueno, la discusión sobre el TLC es muy amplia y el balance a mí no me parece siempre tan maravilloso como muchos plantean, pero ahora ya este capítulo está un poco como cerrado y ahora vamos a ir al Transpacífico y no hay realmente una posición muy avanzada al respecto. Ayer, por ejemplo, el secretario de Relaciones Exteriores publicó un artículo en el diario El País que era, la verdad, más diplomático no se puede, ¿sí? Y en todas las discusiones, desde hace ya muchas semanas en México, el secretario Guajardo nos ha ido encaminando a que esa es ahora la estrategia, el Transpacífico, pero las empresas yo no sé cómo van a estar preparadas para eso, más allá de las que ya están ancladas con la producción norteamericana, y no sé cómo la estrategia de las reformas que ha habido el año pasado pueden servir en términos económicos para que eso realmente se convierta en un motor de crecimiento, entre comillas. Bueno, el tema de la energía, si bien en el TLC no hay nada que moverle porque con que se movió la Constitución se movió todo, ciertamente sí está en esta cumbre y en todo el entorno de este momento. América del Norte, Estados Unidos, con una estrategia geopolítica innegable en donde la energía y el petróleo son clave. La reforma mexicana forma parte de eso. Entonces, la cumbre de América del Norte con el tema energía, con lo que se dijo y con lo que no se dijo, es clarísimo que es un tema principal. Sí, y tal vez sea más importante ahora no decir mucho al respecto, ¿no? Porque faltan todas las leyes secundarias. Claro que con la reforma constitucional muchos dicen sí, ya está dicho casi todo. Pues no. No creo, Carmen, porque la reforma habla de podrá y no regula con precisión los detalles. Y esos detalles son precisamente las grandes discusiones. Donde está el demonio, dicen los expertos, ¿no? Y que sí, no, y cómo. Por eso que no es suficiente, yo coincido, que el cambio de la Constitución esté hecho, sino todo el manejo del asunto. ¿Cómo va a ser? Pues por eso se habla de una consulta sobre la energía, precisamente porque no es sobre la Constitución, sino sobre las leyes que van a desarrollar esos elementos. Entonces las leyes sí pueden estar sometidas a consulta, la reforma constitucional no. Y algunos marcos secundarios y reglamentarios pueden ser mucho más poderosos que la ley constitucional.
Porque habla de posibilidades, no de deberes, no da derechos a las empresas. Dice que se podrá concesionar, o cualquier terminología que se haya usado en la reforma. Pero el cómo no está. Pero no el cómo, ni da derechos específicos. Yo no puedo reclamar derechos a partir de la reforma de energía. Tiene que regularse, y esa regulación es la que va a generar obligaciones y derechos. En las declaraciones de Harper, desde luego, desde que llegó a México, en las primeras horas y minutos, el tema era energía, el interés de Canadá, y no se diga de los Estados Unidos. Entonces el corazón, el eje, la columna vertebral del contexto que se vive es la energía y el petróleo. Déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, entramos en la parte final de esta conversación, en la revisión de la cumbre. Samuel González, León Bendesky y Jorge Durán. Bueno, es una cumbre que está impactada por los temas internacionales. A Obama, en la conferencia de prensa, le preguntaron de Ucrania, y Venezuela está en el ambiente, y el tema de las declaraciones. Comentabas, Jorge Durán, tomemos el tema que tú presentabas, McCain y sus declaraciones. No es tema de la cumbre, pero es tema que se da simultáneamente a la cumbre. Bueno, lo que decía McCain es que había que defender sus intereses, ¿no? Y su acceso al petróleo en Venezuela. En ese contexto, el día de la cumbre, que lo diga un senador públicamente, pues te da como cierto resquemor para pensar los intereses de Estados Unidos con respecto al petróleo mexicano, y el gran interés de Harper ahora por toda la cuestión energética. Entonces, sí, es demasiado obvio. Demasiado obvio. Es demasiado obvio. O sea, la reforma energética está hecha ya con miras a todo esto. Digo, yo no veo otra manera de entenderlo, y la verdad es que casi lo confirma. Hay una estrategia norteamericana de energía, sí, en los tres países, y México va a aportar el petróleo. Y en el caso de Venezuela, que también desde el petrolero, la declaración de McCain no hace más que concederle la razón a Maduro. ¿Okay? Exactamente. Para efectos del discurso político de estos días, que se lo sirvió en bandeja casi. Es una intervención directa. Sí. Y bueno, el ambiente geopolítico de todos estos escenarios de Ucrania, de Venezuela, de Siria. Y bueno, pues podríamos haber agregado Michoacán, ¿no? Como parte del mismo asunto. Yo creo que en cierto sentido, en materia de seguridad, estos puntos pues eclipsaron el problema de Michoacán, donde pues ha habido problemas muy serios, no solamente en Michoacán, sino en otros estados del país, como Tamaulipas y los otros elementos. Solamente concluyo que en los últimos días hemos visto la misma receta también, que es que intentan buscar y capturar capos de manera acelerada antes de que llegue un presidente. ¿Qué te pareció eso? La operación... Pero tal vez todo esto era para esconder Michoacán, ¿no? Pregúntele sobre Ucrania. A ver, para esconder Michoacán, ¿hiciste el operativo de Sinaloa? No, meter el tema de Venezuela y el tema de Ucrania. Por eso lo metieron los periodistas, sí, que bueno. En la conferencia de prensa con Obama le preguntaron, oiga, ¿qué pasa en Ucrania? Desde luego, ¿no? Pero te indica que hay otros temas que son mucho más importantes que esta cumbre, ¿no? Exacto. Que realmente no se llegó prácticamente a nada. Una cumbre precocinada, una cumbre sin sorpresas, una cumbre descafeinada. Una declaración contundente de algo no hubo. Se da por sentado que todo lo demás está caminando, el asunto energético, el petrolero, lo demás. Y lo que esperábamos, porque se había pedido expresamente, era que quitaran el requisito de las visas en Canadá. La única petición. La única petición, y esa expresamente dice que no. Yo agregaría solamente un punto, porque sí lo toca el presidente Obama, que es todo el proceso de reforma de policía y de reforma judicial. Y efectivamente este país... Lo que le falta es, como dijo el presidente Zedillo recientemente, Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Precisamente un Estado de Derecho que se necesita para poder captar más impuestos, porque cuando nos venden la reforma petrolera nos dicen, es que Colombia creció tanto. Sí, nada más que en Colombia recaudan el 30% y en este país recaudamos solamente menos del 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo vamos con una reforma petrolera a captar los recursos que realmente se requieren si no eres capaz de
generar y de recaudar los impuestos? Esa es la gran pregunta que yo te dejo. Pues ahí queda la cumbre de este día en México. Samuel González, gracias por estar aquí. Gracias, León Bendesky, por estar aquí. Gracias, Jorge Durán, por estar aquí a los tres. Bueno, quedó también el tema de las mariposas monarca, déjenme comentarlo. Y de las ballenas, Carmen. Y de las ballenas, pero el de las mariposas monarca, ayer estuvo en el programa Homero Aridgis del Grupo de los 100, que bueno, pues promovieron una carta muy importante con grandes firmas de personas que están sustentando científicamente cómo esa mariposa monarca, símbolo del TLC, pues está en riesgo real. Así que bueno, tomaron un compromiso de hacer algo respecto a lo que pasa ahí. Ya seguiremos cerca de lo que viene. Por lo pronto, bueno, pues nos despedimos de ustedes. Gracias por estar aquí. Hay varias comunicaciones. Desde luego, la Casa Blanca sacó de la oficina del secretario de Prensa ya la declaración conjunta. Las Pinos, la Casa Blanca ya sacaron conjuntamente esta declaración formal donde dice: nosotros, los líderes de Norteamérica, nos hemos reunido hoy en Toluca para reconocer la fuerza de nuestra relación y empezar un nuevo capítulo de nuestra asociación. Estamos determinados a promover el crecimiento económico inclusivo. Esa fue la expresión que se utilizó. Y bueno, se alude desde luego a los 20 años del Tratado de Libre Comercio, entre otras cosas. Así que bueno, pues seguiremos analizando y viendo lo que viene en esta intensa y compleja relación de los tres países. Por lo pronto, la cumbre se acabó esta misma noche. Samuel, Jorge, León, gracias nuevamente por estar aquí y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásala bien y le esperamos mañana. Ustedes. En cada uno de nuestros países se traducirá en prosperidad y oportunidades para todos. Muchísimas gracias. Para concluir, el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, nos dirigirá su mensaje. Quisiera, en primer lugar, dar las gracias al presidente Peña Nieto por su hospitalidad. Hemos pasado una estancia maravillosa en este magnífico México y esperamos poder volver muy pronto. Respecto a la reunión que hemos tenido, ha sido una reunión muy fructífera. Para Canadá, ambos socios son fundamentales y con ellos compartimos valores. Sí, hasta cierto punto. En principio, como la gente esperaba de esta reunión de pocas horas, una reunión de mucha profundidad y de mucho trabajo, cuando desde el título vemos que los tres amigos habla de una reunión con cierta informalidad. No es una reunión ejecutiva de trabajo, sino una reunión entre tres amigos. ¿Qué se puede decir tres amigos en tan poco tiempo? Bueno, y también las diferencias entre un estadista y un presidente, la forma en que toma el foro Obama y luego no se queda atrás Harper para hablar de lo que está pasando en Ucrania, hablar de Yanukovych, hablar de Venezuela, y esa es la postura de un estadista. Pero habló de sí, no, en su discurso se dio, chance de hablar de absolutamente, de todo, ¿no? De Sochi, de la todo. Postura del policía del mundo, ¿no? Estados Unidos custodiando lo que está ocurriendo en otros polos. Pero volviendo al tema central, Peña Nieto recoge, nuestro presidente, los 4 puntos centrales de esta reunión, que tiene que ver con el tema de comercio, el tema de educación, el tema de sustentabilidad y el tema de seguridad, pero no la seguridad en los términos en los que todo mundo hubiéramos esperado que se abordara, por ejemplo, la lucha al crimen organizado, como lo que tenemos conceptualizado el tema de seguridad, que es lo que más azota a la población y que es lo que más nos preocupa, sino el tema en materia de seguridad financiera, lo que tiene que ver con la fuga de capitales y el lavado de dinero, que no es cosa menor, es una cosa muy importante. En el tema, por ejemplo, de comercio, llama la atención una promesa no cumplida desde 1994. Estamos celebrando 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Y a qué me refiero? En el 94 ya se disponía la libertad de tránsito de los transportistas mexicanos a la Unión Americana. Iba a ser paulatina, pero efectivamente hubo un incumplimiento manifiesto por la presión que hicieron los sindicatos. Era más político que otra cosa, ¿no? Hasta hace 3 años
años tenemos un plan piloto de ingreso a la Unión Americana, pero no se ha cumplido la promesa que se había formalizado desde la vigencia del Tratado de Libre Comercio. Ahora, Obama tiene un margen de maniobra poco en materia de comercio, porque es una materia que compete al Senado. Si bien es cierto, puede ser sometida a través de un fast track, lo cierto es que en este momento es mayoría el Senado republicano, y Boehner a la cabeza está bastante duro para dejar pasar las reformas que los demócratas están proponiendo. Un tema es, por ejemplo, la reforma migratoria. Pero bueno, hay un tema interesante, y espero que no se convierta en una metáfora cumplida o la alegoría que hay respecto del rescate de la mariposa monarca. Hay una leyenda en la monarquía británica de que cuando se acaben los cuervos de la Torre Blanca, en ese momento caerá la monarquía. Esperemos que si no se acaban las mariposas monarcas, no se acabe la relación trilateral. Es un tema que preocupa en el sentido de la alegoría y la metáfora de qué está construyendo México respecto a sus socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. Y la otra muy importante, se confirma la continuidad de la política exterior de los Estados Unidos, que es muy clara. Cuando vino en 2013, Obama sostuvo el tema de la educación, las becas y la profesionalización de los cuadros básicos de la mano de obra. Y ahora lo retoma otra vez, pero también lo hizo en el informe que rindió sobre el Estado de la Unión. Los temas ejes del Estado de la Unión de este informe que dio Obama el mes pasado tuvieron que ver con el tema de educación, sustentabilidad y energías limpias, que los retoma con la estrategia de alianza de bilateralidad con México. Entonces hay una continuidad y una política muy clara de la política exterior de los Estados Unidos. ¿Qué tendrán que hacer de aquí en adelante? Hay temas pendientes. Por ejemplo, dentro del Tratado de Libre Comercio sí se tocó el tema de telecomunicaciones, pero no incluye, por ejemplo, comercio electrónico, que será una arista pendiente a la luz de este Telecán. Algo que también no se mencionó en esta reunión, pero que tendríamos que estar observando, es las modificaciones que ha sufrido la Constitución en materia energética. El tema de hidrocarburos sí se plantea en el Tratado de Libre Comercio, pero en petroquímica básica, no en el tema de inversión de hidrocarburos. Entonces, este es un tema que queda pendiente en esta reunión y que tendremos que ver cómo evoluciona en la medida que se planeen las leyes secundarias a la Constitución. Entonces, hay temas que serán importantes que no se incluyeron en la reunión, pero coincido contigo plenamente en que el Tratado de Libre Comercio ha cumplido una función que es la desgravación arancelaria, y que es un tema que toca Obama cuando dice, y también Peña Nieto cuando hablan de la agilización de trámites aduanales, porque finalmente no está al 100% esta agilización que se prometía con el Telecán, aunque también hay que señalarlo, el Tratado de Libre Comercio es un espacio para libre tránsito de mercancías, bienes, servicios, inversión, compras de gobierno, propiedad intelectual, que son las aristas que incluye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero después de la caída de las Torres Gemelas del 2001, lo que observamos es precisamente cómo se burocratizó todo lo que tenía que ver con ingresos de mercancías a aquel país por las leyes bioterrorista, etcétera. Entonces, sí me parece que es un punto crucial y que se hable de la agilización en temas de esta naturaleza. Sí, exacto. Y hay otros temas que van de la mano también, ¿no? Como el combate contra las drogas. El mundo está cambiando. En Estados Unidos ya cambiaron también las reglas del juego en muchos estados. La marihuana principalmente, en México no. Tienen que, yo creo que, homologarse muchas situaciones que no están homologadas y pasa uno la frontera, que es una línea imaginaria o física, digamos, y cambia una realidad completamente distinta, ¿no? Claro, y que la competitividad no se va a dar por tener tratados de libre comercio con otros países. La competitividad se va a dar en la medida que el Estado mexicano evoluciona hacia mejores prácticas comerciales, que tiene que ver también con temas de seguridad precisamente. No podemos pensar en la colocación de bienes y servicios en un punto específico cuando estos no pueden llegar porque son flagelados por el crimen organizado. Ahora, pues vendrán nuevas reuniones sobre este mecanismo, y el TPP creo que empieza a cobrar ya fuerza. Por lo menos ya se menciona, sí, aunque son 11 naciones donde China no pertenece al TPP, sí, ¿no? Pero ya Canadá, Estados Unidos, Chile, Perú y México dentro de esa asociación, pues va a ser muy importante y conforma un bloque que va a ser interesante de dar seguimiento. Sí, un bloque que hace contrapeso precisamente a China. Muchas gracias, Ileana, por estar con nosotros. Como siempre, un gusto. La cumbre de líderes de América del Norte concluyó con varios acuerdos, todos ellos dirigidos, según señalaron, a construir y mantener a América del Norte como la región más competitiva y dinámica del mundo. Básicamente un encuentro que para no pocos aquí, incluyendo algunos opositores, se da en un momento en que México goza de buena salud. El presidente de la República ahora llega con reformas aprobadas por el Congreso, especialmente la oposición ha compartido cierta visión y la necesidad de modificar las normas en materia de telecomunicaciones, en materia de educación y en distintas materias, que ha hecho que tengamos un ejecutivo y un país mucho más sólido al exterior.
Todo ello, señala, ha sido importante para poder rebalancear la relación con sus vecinos, Estados Unidos y Canadá, desde la perspectiva de socios iguales y no subordinados. Sin embargo, dentro del Senado mexicano, no todos son tan optimistas sobre los resultados alcanzados. El señor Obama vino a México en una visita de pisa y corre, entró y salió para agradecerle a Peña Nieto la entrega del petróleo que va a permitir que las empresas transnacionales norteamericanas entren a explotar el petróleo en México. Eso es todo. Otro de los temas criticados fue el acuerdo de fortalecer la cooperación en materia de seguridad, que en la práctica sería, dicen, una especie de relanzamiento de la Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida ha impuesto un modelo militarizado para combatir al narcotráfico y la inseguridad, lo cual encaminó a nuestro país, a nuestro Estado mexicano, a ser un Estado policíaco. Opiniones diversas para una reunión que en todo caso no ha pasado desapercibida. Para algunos expertos quedaron por fuera asuntos importantes como el tema migratorio y el visado obligatorio para mexicanos que viajen a Canadá.